vez pasada que Zeus era el dios de los griegos y habíamos concluido que Júpiter era el dios de ¿quiénes? De los romanos. De los romanos. Entonces, Zeus, el dios de Júpiter, y ahora, esto se manejaba a través de invasiones. ¿Qué eran las invasiones? Lo que está haciendo ahora Rusia con Ucrania. En la antigüedad también se utilizaba exactamente lo mismo, esos mismos procesos y esos mismos métodos. Entonces miren que Rusia, en este momento, ¿qué es lo que quiere Rusia? Rusia quiere el territorio de Ucrania, porque en Ucrania hay muchas plantas de tratamiento y hay muchos productos que se están moviendo en Ucrania, y Ucrania es muy importante para la economía mundial. Entonces, ¿por qué Rusia está interesado en destruir Ucrania? Micho, Rusia no tiene interés en destruir a Ucrania. El interés de Rusia es que Ucrania se una a Rusia, que sean un solo país. Para el presidente de Ucrania manejar esos recursos de Rusia, el presidente de Rusia manejar esos recursos de Ucrania. Entonces, así mismo se hacía en la época pasada. Por ejemplo, el Imperio Romano, en el periodo que mataron a Yasua, el Imperio Romano era el imperio que gobernaba en toda la tierra, era el que gobernaba. Por eso los romanos tenían injerencia, ellos tuvieron mucha injerencia en la muerte de Yasua. Ellos tuvieron mucha injerencia porque ellos eran los que hacían y ejecutaban las órdenes para que se hiciera todo esto. Haga de cuenta, ¿quién tiene ahora el poder mundial? En este momento el poder mundial, ¿ustedes saben quién lo maneja? La nación que maneja el poder mundial. A ver, ¿quién sabe? Estados Unidos. Estados Unidos en este momento es la potencia mundial, pero lo están siguiendo un país como Rusia, lo está siguiendo un país como China, y ellos están ahí, entre estos tres países están peleando el poder mundial. Entonces, Rusia con Xi Jinping, China con Xi Jinping, Rusia con Putin, y Estados Unidos con cada presidente que sube de turno. Ahora tenemos a Biden. Pero el presidente mundial, el que ordena todo a nivel mundial, es Putin. Biden es el presidente mundial. Así también pasaba en la antigüedad. Ahora, si el de Estados Unidos en este momento dice vamos a invadir Colombia, ellos vienen, es más, de ellos nos tienen invadidos. Aquí hay soldados americanos. Su yerno, que fue militar, él sabe que ellos patrullaban allá con los gringos. Es que enviaban gente de allá para que los entrenara. Los entrenara, y muchas veces vinieran a misiones secretas aquí. Entonces, por eso hay muchas cosas que están pasando, porque Estados Unidos es quien manda a nivel. Ellos van a Irán, ellos van a cualquier país del mundo, invaden, hacen lo que saquean, lo que se les dé la gana lo hacen porque tienen el control de eso. Entonces, lo mismo pasaba en la antigüedad. Entonces, estos imperios, ahora, ¿por qué quedó Zeus como el principal? Porque los griegos en su momento fueron muy hábiles y ellos tomaron el poder político, tomaron el poder religioso y tomaron el poder económico. Ahora, si usted se da cuenta, Colombia es un país laico. ¿Qué significa un país laico? Colombia como país laico tiene la diversidad de sistemas religiosos. Entonces, aquí caben las iglesias ortodoxas, aquí caben las iglesias, por ejemplo, hay una iglesia, no sé si ustedes la han escuchado, y cuando la escuchen se llama la iglesia ortodoxa, católica ortodoxa. La iglesia católica ortodoxa es la iglesia que predica a Zeus. La iglesia católica romana es la iglesia que predica a Júpiter. Son dos iglesias, pero ambas iglesias tienen su propio papa. La ortodoxa tiene un papa y la católica romana tiene otro papa. Ahora, ¿cuál es la católica ortodoxa? Esa católica ortodoxa es la de Grecia. Ellos perdieron poder y el Imperio Romano, en su momento de tantas batallas, ellos conformaron todo el tema de Júpiter para conformar ellos el sistema religioso mundial. Pero
detrás de bambalina, detrás de todo este proceso, se quedó establecido que Zeus sea el dios de todos los dioses. Entonces, al final de los tiempos, se llega a una conclusión que estamos manejados por un consenso y una dictadura religiosa. Y esa dictadura religiosa, la gente dice, cuando venga el anticristo yo no me voy a unir con él. No necesita venir, ya están unidos. Hace mucho tiempo el anticristo, el antimesías hizo un trabajo. Y a través de que lo hizo a través de estas dos iglesias, la ortodoxa y la iglesia católica apostólica romana. Entonces, ahora, en este momento la reina de todas ellas es la apostólica romana. Ahora, tenemos atrás los musulmanes, que casi son más grandes que la misma católica a nivel mundial. La iglesia musulmana, ellos adoran a Alá y a Mahoma. Ahora, recuerden que Mahoma es el profeta y Alá, entre comillas, es el Dios. Entonces, aquí, todas estas mezcladas, ahora yo les quiero, más adelante les voy a mostrar a ustedes algo, y es algo que yo les voy a mostrar a ustedes, o ustedes pueden ir a la página de la iglesia, y en la página de la iglesia ustedes van a encontrar, donde dice una mezquita, donde están las tres religiones más grandes del mundo, que son la religión cristiana, la religión musulmana y la religión católica. No, la cristiana entra con la católica, porque la católica, cuentas resumidas, es la religión cristiana. Por eso la palabra habla de la madre de todas las rameras. Cuando habla de la madre de todas las rameras, está diciendo que la iglesia madre, que es la católica, tiene otras pequeñitas. Y esas otras pequeñitas, póngale el nombre que usted quiera. Después que mencionen a Dios y a Jesús, hacen parte del poder romano. ¿Está claro eso? ¿Qué es lo que él reclama? Él reclama eso. Él reclama a Dios y a Jesús. Es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después que estén estos tres temas, estos tres conceptos dentro de una iglesia, eso lo reclama la iglesia católica. Usted me ha dicho, obispo, pero tantas iglesias que hay, y para usted ahora a estas horas del partido salirnos con esa. Exactamente, la palabra dice que cuando vio los perdidos eran como la arena del mar. Ahora, esto no significa que nosotros, por tener este conocimiento, vamos a ser los únicos que nos vamos a salvar. Al final de los tiempos, usted va a empezar a ver cómo la gente va a empezar, ¿cuántos hay? Va a empezar a volcarse al conocimiento judío. Dice que muchos irán al manto de un judío. ¿Usted sabe qué significa eso? Irán tras el conocimiento de los judíos. Muchas personas al final de los tiempos van a empezar a entrar al conocimiento de los judíos igual como lo estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque a través de este conocimiento de los judíos es que viene la salvación. Ahora, para nosotros es algo nuevo, pero siempre ha existido desde la creación del mundo, siempre ha existido. Entonces, si usted se da cuenta, nosotros, por más que llevamos en el conocimiento de la palabra, llevamos 50, llevamos 30, llevamos 20, llevamos una cantidad de años, pero el mundo lleva más de miles y miles y miles de años, muchos años. Desde Yahshua para acá estamos hablando de 2022 años. Entonces vamos, cuando usted escuche Zeus, usted ya, ¿qué le quiere decir? ¿Quién es Zeus? Pastor Ercilia. ¿Quién es Zeus? Apóstol Nelson. El dios de los ¿qué? Griegos. De los griegos. ¿Quién es Júpiter? Pastora Rosalba. Dios de los romanos. El Dios de los romanos. El dios de los romanos. Entonces, cuando los romanos invocan a Dios, usted ya sabe a quién están invocando. Esa es su deidad, Júpiter. Cuando los ortodoxos católicos invocan a Dios, ellos están invocando a Zeus. Pero en el consenso que ellos hicieron, otra vez vuelvo a repetir, en el año 1680, ellos hicieron un consenso, todas las religiones, que Zeus fuera el dios de todos los hombres y de todos los dioses. Es decir, que ellos ya saben que por encima de todos está esa deidad que se llama Zeus,
que es el de los griegos. Por eso, cuando usted escucha estudiar teología, la teología, todas las palabras en teología son griegas, todas. Por eso fue que aquel pastor le dijo al apóstol Nelson, mire, hermano Nelson, ahí pusimos el nombre de la iglesia en griego. ¿Sí ve? Y él pensó que estaba diciendo muchas cosas. Si vamos a colocar el nombre de la iglesia, tiene que ser en hebreo, que ese es nuestro idioma espiritual. Ese es el idioma que nos rige a todos los que creemos en la palabra dada a los judíos. Ahora, no olviden que siempre la palabra dice que la salvación viene de los judíos. Es más, no dice pidan por la paz de Roma, pidan por la paz de Grecia. Dice pidan por la paz de la capital de Israel, que es Jerusalén. Pidan por la paz de Jerusalén. Y la palabra siempre ha dicho, Barshu a los que te den Barshu y maldición a los que te maldigan. Entonces, todo el que maldiga a Israel, así sea por chiste, el fin de esa persona no va a ser bueno. Pero ¿por qué alguien llega a un país y maldice a cualquier otro país y no le pasa nada? Pero usted no vaya a ocurrirse ni por más rabia que tenga llegar a maldecir a Israel, ni por chiste, porque eso fue lo que le pasó al vecino. Maldijo a Israel y dijo, y lo maldigo desde mis entrañas, y ustedes ya saben qué pasó desde las entrañas desde las entrañas empezó su problema. Porque ahora, no fueron ni por los chinos ni por otros países, fue por Israel. Entonces, ya usted con eso, ya saben que allí en ese pueblo hay algo importante. Todo lo que venga de ese pueblo, pero yo aquí le pongo a ustedes a rabinos judíos y ellos hablan de Dios. Y ellos hablan de Jesús. Entonces dice, siendo ellos judíos, ¿por qué hablan de eso? Y no hablan como estamos hablando nosotros. Porque a pesar de ser el pueblo escogido, ellos son un pueblo desobediente. Y a ellos, estas nuevas generaciones, son las generaciones que han andado errante por todo el mundo. Entonces, recuérdense que ellos también se contaminaron con los babilonios, donde ellos fueron desplazados. Acuérdense que cuando ellos vinieron de Egipto y Moisés estaba en el monte Sinaí, allá que duró 40 días, ellos dijeron, ya Moisés no va a bajar, Moisés se murió, entonces hagámonos un becerro de oro, y ellos empezaron a hacer idolatría. Los mismos judíos, el pueblo real, empezó a adorar a una estatua. Los mismos que conocían la verdadera palabra. El pueblo real siempre ha estado desviado. Entonces, a estas alturas no es raro que usted les escuche a ellos hablando otra cosa, y que es lo que nosotros estamos rechazando. Cada vez que yo les ponga a ustedes un rabino, ustedes van a escuchar al rabino hablando de Dios. Y ellos van a decir Dios. Y usted lo mira con la kepá, dice, ese es judío. Cada vez que usted mira algún libro que diga Taná, por eso cuando usted vaya a descargar una Taná, no se confíe en esas Taná, porque esas Taná están infiltradas. ¿Por qué están infiltradas? Están infiltradas porque la Taná que tenemos nosotros, hasta ahorita, estamos sacando toda la filtración. Toda la filtración, toda. Es más, cuando usted lee solamente un capítulo, un versículo de ese libro, del Taná que tenemos nosotros, ese capítulo, ese libro, lleva una esencia diferente. Lleva un poder diferente. Ahora, ¿cómo nos hubiera gustado haber nacido en Israel? ¿Cómo nos hubiera gustado haber sido formado por ellos? Pero por el verdadero conocimiento. Pero gloria al Eterno porque nos llegó esta palabra hasta hoy. Entonces, ya tenemos claro que Zeus le pertenece a los griegos y que Júpiter le pertenece a los romanos. Ya está claro. Pero cuando ellos mencionan Dios, ya sabe usted si son romanos. Ahora, si usted escucha católicos romanos, ellos están hablando de Júpiter. Pero si usted escucha católicos ortodoxos, ellos están hablando de Zeus. Al final del tiempo, al final del día, todos ellos van a llegar a un solo consenso, que ya se llegó hace muchos años. Van a llegar al mismo. El concepto es el mismo. Ahora, cuando la gente a nosotros nos pregunte, bueno, ¿y ustedes de dónde sacaron esa doctrina? ¿Y ustedes por qué es que hablan eso? Si las otras iglesias no hablan eso. Sí, es cierto, las otras iglesias no están interesadas en eso. Primero, porque ya son iglesias muy grandes, iglesias que en ese momento no pueden devolver la doctrina, porque si la devuelven, toda la gente se les va. Ellos tienen ya, por ejemplo, hay iglesias que ya son unas multinacionales. Ya exportan predicadores de aquí en Colombia para otros países del mundo.
Entonces, que ya sus iglesias son iglesias inmensamente grandes. Entonces, ellos no pueden decirle, hermano, nos equivocamos, qué pena. Ahora resulta que lo que hablamos nosotros no era así, sino que ahora es Yahvé. Entonces, usted escucha a muchos predicadores diciendo palabras escapadas. ¿Cómo qué? Hamashiach. Entonces, dice usted, un pastor dice, hermanos, Jesús en hebreo significa Yahshua. Y ahí murió. Y los hermanos dicen, wow, el hermano también sabe hebreo. Nosotros no es que sepamos hebreo. Nosotros decimos las palabras porque tienen que ser las palabras correctas. Entonces, no es para descrestar a otros, para que digan que nosotros sí sabemos cosas diferentes. Pero cuando usted esté hablando, le va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro dice que él estaba calentándose el día que tomaron a Yahshua prisionero. Y ese día que tomaron a Yahshua prisionero, dice que Pedro se estaba calentando y cuando él estaba hablando, una de las muchachas trabajadoras de allí dijo, pero es que tú eres uno de ellos porque tú hablas como ellos. ¿Cómo va a hablar Pedro como ellos si estaban en Israel y los judíos casi todos hablan iguales? Lo que pasa es que las palabras que Pedro hablaba y los pensamientos que Pedro expresaba eran los mismos pensamientos del Hamashiach. Entonces, las palabras que nosotros hablamos son las palabras del Hamashiach y queremos cada día acercarnos a la palabra del Hamashiach. Entonces, aquí ninguno le va a decir a usted, ay, Pastor Rosario, lo que usted está hablando, Pastor Jaime, Pastor Amelia, Pastor Eliezer, lo que usted está hablando es igual a la otra iglesia. No es igual a la otra iglesia, porque esta es otra iglesia y tenemos un mensaje parecido, pero no igual. Entonces, para que eso lo tengamos allí claro. Dice, en el libro yo quiero que ustedes y yo analicemos, antes de esto, vamos a hablar del tema de los cultos. Dice, cultos panelenis, principal centro donde los griegos se reunían para rendir honores al rey de su Dios. Era el Olimpo. ¿Qué era el Olimpo? El Olimpo era como un coliseo donde los griegos se reunían y ellos a esa reunión la llamaban culto. Ahora, ¿qué es el Olimpo hoy? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es hoy el Olimpo? El Olimpo no es en el fútbol. Bueno, por ahí vamos. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. De hecho, antes allí se reunían, venga, les cuento. Hay mucha gente que dice, uy, que el deporte, no sé qué. Eso trae su tema, eso trae su cuento. Eso no es que deporte por deporte, no. Resulta que ellos se reunían en el Olimpo para hacer sus ritos y ofrecer sacrificios a sus deidades. En este caso, a Zeus. Entonces, ¿qué se hacía allá? Allá se le tiraba a una persona que creyera diferente, se le tiraba allá al centro. Recuerde que Daniel, o Sadrach, Mesach y Abednego, a ellos los echaron a un horno de fuego. Recuerde que a ellos los echaron a un foso de leones. Ese foso de leones lo sacaron de allá de esas cuevas y ahora lo llevaron a un lugar más amplio. Entonces, ¿a quién llevaban allá? Ellos llevaban a los judíos que no creían como los otros. Los llevaban allá. ¿Y qué hacían con ellos? Les ponían un león y los ponían y la gente se reunía. Ese era el culto. No era que cantaran alabanza, no era que no. Ese era el culto. Echaban a un judío, lo echaban allá y el judío empezaba a correr. Y entre más corría el judío, el león más le arrancaba las piernas, los brazos, y eso era como una feria de fútbol. Cuando los decapitaban, les arrancaban la cabeza, y allí en el Olimpo jugaban fútbol con la cabeza de aquellas personas que creían en Yahvé. ¿Está claro? Para que usted vea de dónde viene el fútbol, de dónde vienen los Olimpos. Todas esas cosas vienen de allá, desde ese tiempo. Entonces, eso era un culto. Por eso usted ve que cuando la gente va a un partido de fútbol, usted ve que la gente salta, brinca, pelea, la gente aplaude. Cuando meten un gol, la gente llora. ¿Qué es lo que no se hace aquí? Mire, el partido demora 90 minutos.
pero la gente llega 5 horas antes. Es más, la gente duerme en las afueras de los estadios. Y que tienen que comprar la boleta y la compran con anticipación. Con anticipación, y la compran cara. La recompran. La recompran. De hecho, eso es una locura. Ahora, mire usted, pero la gente no sabe que detrás de eso, en la antigua Grecia, lo que se hacía era el sacrificio de seres humanos. Recuerden que Esteban murió decapitado. ¿Recuerdan? Ahora, Esteban no murió, no fue que le volaron la cabeza y ya. Con Esteban jugaron fútbol con la cabeza de Esteban. A ver, perdón. No, De Juan el Bautista. de Juan el Bautista. Ahora, no, porque a Juan el Bautista le colocaron la cabeza fue en un plato. A Esteban lo mataron a piedra. Pero los primeros cristianos, está en el relato, muchos de ellos murieron decapitados. Sí. Y cuando ellos murieron decapitados, ellos jugaban con sus cabezas fútbol, la pateaban. Entonces empezaban a patear la cabeza y la gente no les colocaban un arco como lo ponen ahora profesional y todas esas cosas. No, era solamente que entraban los soldados y ellos entraban allá pateándose la cabeza de aquel que mataba. ¿Dónde lo hacían eso? En un lugar llamado el Olimpo. A Sansón también, con Sansón también hicieron lo mismo. Hicieron casi parecido, pero no fue de la misma manera, pero casi parecido. Bueno, entonces, ¿por qué le digo yo esto? Entonces, usted escucha los Juegos Olímpicos. Eso viene del Olimpo. Usted escucha la antorcha que la pasan por todo el mundo. Viene de China y empieza que llegó a Colombia, llegó no sé qué, la antorcha. Esa antorcha es el simbolismo de la luz del Dios. Esa, y la andan por todo el mundo. Ahora, entonces, ¿en dónde está representada ahora la deidad? Está metida en los juegos deportivos. En esos juegos deportivos, ahí está. Por eso Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para nada aprovecha. Porque Pablo sabía que a través de los ejercicios y de todas estas prácticas deportivas, lo que habían eran tradiciones donde se ofrecían fuegos extraños. Entonces, por eso hay una llama. ¿Qué tiene que ver una llama con un partido de fútbol? ¿Qué tiene que ver una llama con una carrera de atletismo o de ciclismo? No tiene que ver nada, porque allí hay otra situación. Y a través de eso se mueve una cantidad de cosas más que no es el tema en este momento. Y bueno, los anillos. Y los anillos, que usted mira siempre los anillos entrelazados, ahí hay otra simbología. Bueno, entonces para que usted tenga argumentos, cuando usted se consiga con todas estas situaciones, usted pueda hablar claramente de qué es lo que se está... El festival cuatrienal que se celebraba allí incluía los Juegos Olímpicos. Había también un altar dedicado a Zeus, construido no de piedra sino de ceniza, procedente de los restos acumulados de muchos siglos de animales sacrificados allí en honor a la deidad. Además, los principales santuarios situados en Trópolis no había formas de culto a Zeus que se compartiese todo el mundo griego. La mayoría de los títulos enumerados más abajo, por ejemplo, podían encontrarse en ciertos templos griegos desde Asia Menor hasta Sicilia. Determinados rituales celebraban de la misma forma también sacrificar un animal blanco sobre un altar relevado, para nombrar una etimología. Zeus, Museo Británico, Zeus, poéticamente llega al llamado con al vocativo Zeus, Pater. Zeus, Padre, es una continuación de la deidad Deus, el dios patrocinador de Europa, del cielo diurno, también llevado en evidencia o en compañía de Darius Pita en latín, como Júpiter de Lupiter.
derivado del vocablo, la etimología germana y nórdica del antiguo, junto con él para los griegos y romanos. El Dios del cielo era también el Dios supremo, mientras que esta función era desempeñada por Odín entre las tribus germánicas, por la única deidad del panteón olímpico, cuyo nombre tiene una etimología indoeuropea transparente. Papel y epitetus, Zeus, desempeñaba un papel denominado precediendo el panteón olímpico de la Grecia antigua, engendró a muchos de los héroes con mujeres mortales, véase en los listamos abajo, en la lista más abajo, y aparecía en muchos cultos locales. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Todo esto que yo le estoy a usted aquí relatando era lo que ellos se basaban para imponer toda su religión. Ahora, ellos no lo hacían como una adoración tal, ellos lo hacían como una representación cultural. Una representación cultural. Ahora, ¿por qué nosotros aquí no manejamos temas culturales? Hay gente que dice, es que aquí en la iglesia estamos manejando la danza y la cultura. Aquí en la iglesia no manejamos ni danza ni cultura, porque la cultura es un culto. ¿A quién? A estas deidades. Entonces, si usted se da cuenta, usted mira que la mayor parte de las personas de danza, de teatro, actrices, actores, toda esta gente hace parte de toda esta situación cultural. Entonces, cuando usted escucha que ellos pelean por sus derechos, ellos están peleando por los derechos culturales. Los del teatro, los actores, las actrices. Y usted termina, usted a la larga empieza a mirar que toda esa gente termina en el lesbianismo, en el homosexualismo, en la bigamia, en la poligamia y en una clase de cosas más. Porque esto era lo que se hacía realmente en el Olimpo. Esto era lo que se hacía en el Olimpo. Entonces hacían algo que se llamaban los bacanales, hacían una cantidad de cosas que eran contrarias al poder del Eterno. Entonces yo no sé ahora por qué con toda esta historia detrás, porque es que esto, alguien me dijo un día, eso yo ya lo sé, todo el mundo lo sabe, todo el que ha ido a un colegio, ha estudiado algo, todo el mundo lo sabe. El problema es que si lo sabemos, ¿por qué no salimos de ahí? Porque la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pero a la gente le parece muy bonito levantar un altar, levantar un atril, comprarse un piano, comprarse una batería, comprarse un salón, colocarse un saco y una corbata y decir Dios les bendiga, aleluya, amén, y poner a todo el mundo allá. Y resulta que estamos en lo mismo de lo mismo, porque detrás de esto no es que yo lo haga, no es que usted lo haga, sino que venimos siguiendo una tradición de los hombres. Mire usted, la trascendencia del pueblo de Israel es muy diferente a lo que hacemos acá nosotros. ¿Por qué es muy diferente? Usted mire una reunión judía exaltando al Eterno y mire una reunión de nosotros acá en Occidente, entre comillas, exaltando al Eterno. Es totalmente diferente. Hasta la forma, mire, cuando un judío va al muro de las lamentaciones, allá va a estar llorando. Y llega al muro de las lamentaciones y algunos se pegan hasta en la pared. Nosotros a veces estamos aquí, levantamos la mano y a veces estamos mirando a ver qué hace el otro. A veces unos estamos parados, otros están sentados, otros están allí, otros están allá. No hay para nada una reverencia. ¿Por qué? Porque no le hemos tomado una importancia real. Dice que cuando llegó la palabra de Jonás a Nínive, dice que desde el rey hasta los animales, todos se vistieron de cilicio para pedir perdón para que Nínive no fuera destruida en 3 días. Entonces, mire usted, en la antigüedad, por ejemplo, yo no quiero que la iglesia se vuelva una iglesia ayunadora ni que haga muchas tefilá si no hay conocimiento, porque se vuelve esto una práctica religiosa en vez que una búsqueda. Por ejemplo, yo sé
que aquí hay momentos que vamos a tener que romper cosas y que vamos a tener que cambiar con estructuras, pero esto solamente va a ser, recuerden que Yahshua le dijo a los discípulos, este género usar si no es con ayuno y tefilá. ¿Cuál género? ¿Cuál género? La incredulidad. La incredulidad, porque estaban hablando que los discípulos le trajeron a un muchacho que lo cogía el espíritu malo, lo metía al fuego, lo metía al agua, lo metía tantas cosas. Le dijeron, le trajimos a tus talmidín, a este muchacho nuestro, y ellos no pudieron. Y Yahshua le dijo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Este género no sale sino con tefilá y con ayuno. No estaba hablando del endemoniado, estaba hablando de la incredulidad. Si llega un momento que ya nosotros hacemos reuniones, que hacemos una cantidad de cosas y ya la gente no se mueve, en ello ya hay un género de incredulidad. Y ya sabemos que ese género, para romper ese género, es con tefilá y con ayuno. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Padre, ¿cuántos hay aquí en ese sector? ¿Cuánta gente usted está visitando? ¿Cuánta gente que no se quieren como establecer? Vamos a entrar en periodos pastorales de retiros, de ayuno, de tefilá, no por nosotros, no por ellos, sino por nosotros. Porque la primera duda es la nuestra, no la de ellos. Porque nosotros le echamos la pelota a la gente y decimos, es que esa gente es muy dura. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en nosotros. Ahora, ¿quién fue duro? ¿El muchacho? ¿A quién le echó la culpa a Yahshua? El endemoniado era el muchacho, no eran los talmidín. El endemoniado era el muchacho. Y él no le dijo al muchacho, ni a los papás del muchacho, él le dijo a los talmidín. Porque si un sector está duro, es porque el problema está en nosotros. Ahora, los que tenemos que romper la duda, la incredulidad, somos nosotros. Por ejemplo, si yo dependiera de la duda, hoy no estaría haciendo esta reunión, así de sencillo. Pero yo estoy trabajando todos los días para acabar con la duda, para acabar con la incredulidad en mi vida. Ahora, yo que tengo que transmitirle a ustedes como pastores, que usted cada día crezca en su emuná y que crea. Ahora, yo sé que ustedes tienen problemas, yo sé que usted le habla a la gente, yo sé que el día que ustedes van a dar una enseñanza, cualquier cosa pasa para que ustedes no vayan. Ese día tienen que pagar una plata, tienen que hacer, o llegan cansados, cualquier cosa sucede para que usted no haga la obra. Ahora, pero recuerde que atrás de todo eso hay una orquesta que viene a través de las deidades. ¿Quiénes son esas deidades? Dice, pero ¿por qué hay iglesias que sí prosperan? Porque, mire, el enemigo, él sabe cuáles son los de él y él no los molesta. El enemigo los de él no los molesta, él los deja trabajar, porque él sabe que a lo largo están en el mismo lado. Por eso dice la palabra que un reino dividido entre sí no prospera. Hay reinos que están prosperando porque no están divididos, están a la par con las tinieblas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los unos tienen a la Virgen y los otros no. La diferencia es que los unos, es más, comparten el mismo día. El día domingo lo comparte la Iglesia Católica y lo comparten todas las iglesias. Escúchelo bien, todas las iglesias comparten el día domingo. Ahora, el día que descansó Yaelo fue el día sábado. En diciembre hacen las misas de aguinaldo. De aguinaldo, las iglesias también lo hacen. Y los otros hacen la alborada. La alborada, es la misma cosa. Entonces, mire, si usted se da cuenta, estamos compartiendo de lo mismo. Ahora, nosotros no hacemos ninguna de esas actividades, ninguna de esas cosas. Si tenemos que celebrar algo, celebramos el Sukkot, celebramos todo lo que hizo el pueblo de Israel. No, el Padre no nos ha llevado hasta allá, no lo hacemos por el momento. Pero si hay un momento que tengamos que celebrar una fiesta judía, lo podemos hacer porque eso es lo establecido. Ahora, el Sukkot es la fiesta de las campañas o de las carpas. Ahí hay todo un proceso. Entonces, después se lo voy explicando. Entonces, vamos a llegar a un punto donde se van a aprender qué es el Sukkot, van a aprender qué es el Brit Milá, una cantidad de cosas que vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a... ¿Qué horas tenemos ya? Vamos a dejar hasta allí. Yo quiero que 9 y 1, yo quiero que vamos entendiendo en el proceso cuál es la idea del proceso. La idea del proceso que nosotros vamos entendiendo es que necesitamos nivelarnos. ¿Cómo nos nivelamos?
Nos nivelamos en el tema de la enseñanza, irle diciendo a la gente esta verdad, esta realidad. Ahora, no nos dé miedo de hablarlo, de decirlo, de explicarlo, porque es que a veces uno se siente avalanchado contra tantas iglesias que nos han llevado tanto tiempo. Ahora, ¿a quién somos llamados nosotros a enseñarles? Nosotros somos llamados a enseñarles a todas las personas que han estado en todo este sistema de Dios, y nosotros vamos para ellos como una soar, como una claridad ante ellos. ¿Por qué una claridad? Entonces, si usted ve al hermano X de allá, ese es apto para recibir esta palabra. Si usted ve al sacerdote, al católico, él es apto para recibir esta enseñanza. Porque esta es una enseñanza muy diferente a las enseñanzas de ellos. Ahora, no me pregunte, yo decía esta noche, yo tefilá decía, Padre, ¿y esta gente por qué? ¿Por qué esta gente, por qué X o Y? Esta gente, ¿por qué allá? Hay un propósito del Padre. Y yo no puedo decir que ellos se van a perder, que se van a condenar. Nosotros no podemos, porque nosotros no estamos puestos para decir quién se salva o quién se condena. No estamos puestos para eso. Pero sí estamos puestos para seguir las pisadas del pueblo de Israel. Dicho, el pueblo de Israel es nuestro modelo. El pueblo de Israel es... Ahora, mire usted lo que pasa. Puesto los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la emuná. Pero resulta que ¿dónde llegó Yahshua? A Israel. ¿Dónde nació Yahshua? En Israel. Entonces tenemos que dar una miradita hacia Israel. ¿A quién hay que bendecir? A Israel. Hay que pedir por la paz de qué ciudad? Por la paz de la capital de Israel, por Jerusalén. Ahí está la palabra. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Israel? Búsquela, indáguela, y cuando usted la indague se va a dar cuenta que no estamos mal, se va a dar cuenta que estamos en una verdad. Entonces, pregúntale a los que tienen la doctrina de Dios en dónde están basados ellos. Ellos van a decir estamos basados en Israel, pero eso es una falsedad. Porque usted ya hemos descubierto que la doctrina de Dios viene de los griegos y de los romanos. Los romanos con Júpiter y los griegos con Zeus. Ya usted sabe. Pero ¿cuál es el Dios de Israel? Israel no tiene Dios. Cuando usted diga el Dios de Israel, Israel no tiene Dios. Porque un Dios es una deidad. Israel no tiene Dios. No tiene deidad. Israel lo que tiene es a un ser superior, a un ser supremo. Y el nombre que se nos ha dado a nosotros para pronunciar, que no lo debemos pronunciar, va a haber un momento que lo vamos a prohibir, es el nombre de Yahvé. Ellos, los maestros, los eruditos, lo llamaban Yuen, Baen, que son las 4 letras. Las 4 letras, o le decían el nombre, Hashem. Shem. Entonces ellos le decían Shem. Pero como estamos aprendiendo, el Padre nos perdonará y nos permitirá que pronunciemos su nombre, pero llegará el momento que no lo vamos a pronunciar porque es sagrado. Aquí va a haber una mitra en el templo, cuando tengamos el lugar, va a haber una mitra, y esa mitra, cada vez que usted pase al altar, usted va a pasar por esa mitra y va a colocar lo que ordena la palabra, el incienso, reverenciando el nombre sagrado. Y ahí va a estar el nombre, y ese es el nombre sagrado. No se le menciona, sino que va a estar allí y se reverencia su nombre. Entonces, van a haber una cantidad de cosas que a raíz de que empecemos a estudiar la Taná, las vamos a ir aprendiendo, que son las cosas. Ahora, hay que volver a la reverencia a Él. Miren, nosotros, lo que pasa es que hay muchas cosas que todavía no estamos enseñando, pero cuando ellos llegaban, dice que pon tu rostro, cuando ellos hacían el tevilá, hacían la tefilá, decía, y al ayuno decían, pon tu rostro como junco. El rostro como junco no es arrodillado. El rostro como junco casi es meter la cabeza entre las piernas. Llegar de esa manera que la cabeza llegara entre las piernas, en señal de silicio y humillación. Entonces, mire usted que todas esas cosas nadie las practica. Es más, cuando la gente llega a una iglesia, usted lo por lo general ve, usted ve que la gente levanta sus manos, pone su cabeza erguida y se ponen de igual a igual a un ser que no conoce. Dice que ante el nombre de Yahshua HaMashiach se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach es el Adón.
es el Adonai. Entonces, por eso, ¿por qué estamos haciendo algo aquí? Estamos practicando algo. Cuando nosotros empezamos la tefilá, empezamos de rodilla con el Padre Nuestro y terminamos de rodillas, de una forma organizada. Empezamos de rodilla, presentándonos. Recuerden que dijo Yahshua, todo lo que ustedes, le dijo a los talmidim, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Eso dijo él. Entonces, cuando usted arranca la tevilá, te le dice Yahshua o Yahvé HaMashiach, vengo delante de ti, te doy toda rabá por haber muerto, por haber vencido en la cruz del Calvario, por haber resucitado. Te pido permiso para hablar con el Abba. Usted habla todo con el Abba, sigue tu nombre, le dice al Abba, tu nombre es Kadosh, tú que estás en tu trono de gloria, todo lo que más quiera. Viene el pedido de las peticiones, todo lo que dice el Padre Nuestro, tal cual, hasta terminar. Ahora, usted no lo va a hacer como una vana repetición, usted lo va a hacer con conciencia. Y cuando estamos en nuestras reuniones, empezamos de rodilla, sigue toda la actividad de la reunión y al terminar la reunión le dice a todos que por favor se arrodillen y vamos a terminar la reunión. Eso es reverencia. Reverencia a aquel que se le tiene que doblar toda rodilla. ¿De quién? De los que están arriba en el Chama, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que en el Seol, allá en el lugar de tormento, en el Hades, en el lugar de tormento, las personas que están siendo atormentadas allá, cuando escuchan ese nombre, ellos tienen que arrodillarse. No para salvación, ellos se arrodillan para reverenciar. Allá abajo, los que están atormentados ya no tienen salvación, pero ellos tienen que arrodillarse. Por eso dice que Yahshua fue al tercer día y le predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Y cuando él bajó a los espíritus que estaban allá encarcelados en el Hades, allá en el Hades, ellos tuvieron que también doblar sus rodillas. Entonces, los que están arriba, todas las cortes celestes, acuérdense que hay las cortes celestes de bondad y las cortes celestes de maldad. En el segundo cielo hay principados de maldad, hay demonios que todos los días quieren entrar a derribar el trono. Entonces, esos que están allá, que es lo que usted escucha de los esotéricos, las estrellas esas, todas esas cosas que usted escucha, esas cosas vienen de allá. Por eso cuando usted haga la tefilá, tiene que hacer una tefilá correcta para que esos demonios que están arriba en los aires no la tengan. Recuérdense que Daniel dijo, oh Daniel, muy querido, tú desde el primer día que dispusiste tu corazón, dice, el príncipe de Persia se me opuso por 21 días para que tu respuesta no llegara. La respuesta sí bajó, pero en los aires la detiene. Su carro sí está, su casa sí está, sus cosas sí están. Pero como no entendemos estas cosas, pensamos que es cualquier cosa y que tenemos que morir así porque sí. No, aquí hay algo más poderoso. Pero el conocimiento nos va llevando hasta esta verdad. Entonces, que Shalom, les dejo con el apóstol y vamos en victoria.